Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio del Señor Jesús, escrito por Lucas, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra, por tu presencia, por la bendición de tenerte y de contar contigo como nuestro Dios, como nuestro Padre. Háblanos en esta mañana al corazón, Señor, y bendícenos a través de tu palabra. Hoy queremos ser nutridos con ella. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Nos hemos atrevido a conmemorar 70 años de historia de la Iglesia en Colombia. Y es ineludible mirar hacia atrás, ubicarnos en el presente y proyectarnos hacia el futuro. Y es ineludible hablar del Señor Jesús. Esta mañana Él tiene 3 credenciales básicas. La primera, el impacto de su obra sobre la historia. Por supuesto, sobre la historia de Colombia. Porque la historia de Colombia no será la misma a partir del momento en que llegó el Evangelio de Jesús. En segunda instancia, la profecía del antiguo pacto cumplida en su obra y en su vida, es decir, el testimonio del antiguo pacto. Todos recordamos que allí se nos presentan 3 eventos notables. En primera instancia, la resurrección del hijo de una viuda, el hijo también de la mujer de Sunén, y el sepulcro de Eliseo, donde el cuerpo de un hombre cayó y se levantó vivo. También el testimonio de 2 arrebatamientos, el de Enoc y el de Elías. Y como si esto fuera poco, nos encontramos también con 3 tipos o figuras de la resurrección. El primero, Isaac, cuando su padre lo lleva al sacrificio y dice esas palabras: iremos, adoraremos y volveremos. Pensando, dice Hebreos, que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
Una nación. El profeta Ezequiel narra cómo una resurrección ilustra una restauración nacional. Estoy hablando del Valle de los Huesos Secos, donde se nos relata cómo un ejército de huesos recibió vida y estuvo en pie. Y todo ello para, repito, ilustrar a través de una resurrección cómo sería la restauración de una nación. Además, la vara de Aarón, que colocada frente al tabernáculo del testimonio, fue entre muchas la única que floreció. De tal manera que el testimonio del antiguo pacto es abundante respecto de este hecho. Todas las religiones del mundo, excepto 4 de ellas, están basadas en meras proposiciones filosóficas. Pero de las 4 que no están basadas en un sistema filosófico, solo una reclama tener la tumba vacía de su fundador. Abraham, el padre del judaísmo, murió alrededor del año 1900 antes de Cristo, pero jamás se ha dicho que él resucitará. En los relatos de la muerte de Buda, se lee que cuando Buda murió fue con esa muerte total en la que nada queda atrás. Mahoma murió el 8 de junio del año 632 después de Cristo, a la edad de 61 años, y su tumba es visitada anualmente por miles y miles de devotos mahometanos. Todos ellos, los millones de judíos, de budistas y de mahometanos, convienen en que sus fundadores nunca se han levantado del polvo de la tierra en resurrección. Pero nosotros podemos decir esta mañana: que Jesucristo resucitó. Es por ello que nosotros podemos responder a algunos interrogantes y a muchos cuestionamientos. En primera instancia, si se nos pregunta cómo es que la resurrección de Cristo es una prueba de que Él es Dios manifestado en carne, tenemos cómo responder. Tenemos que decir, porque Él se levantó por su propio poder. Tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar. Y esto no es inconsistente con el hecho de que algunos textos bíblicos dicen que fue levantado por el poder del Padre. Al contrario, esto nos muestra que Jesucristo es el Padre. Además, Él lo había declarado abiertamente. Él dijo ser el Hijo de Dios. En otras palabras, la humanidad que Dios tomó para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y su resurrección es el sello a la verdad de esa declaración. Si Él hubiese continuado bajo el poder de la muerte, habría sido un indicio de la desaprobación a esa declaración. Pero Jesús dijo con claridad muchas veces que después de que subiera a Jerusalén sería muerto, pero que al tercer día se levantaría de la tumba, y esta predicción resultó ser cierta.
Y si esa predicción fue cierta, todo lo demás que Jesús dijo es cierto también. En segunda instancia, si se nos pregunta por qué predicamos así, podemos decir algunas cosas. En primera instancia, el primer sermón cristiano, el día de Pentecostés, está total y enteramente basado sobre la resurrección de Jesús. No es que para Pedro la resurrección sea meramente su tema principal, ni lo es para nosotros. Es que si esa doctrina fuese quitada, simplemente no quedaría doctrina. Por eso cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles y ese capítulo 2, nos encontramos con los versículos 24 que dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El versículo 31 dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cuando está en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 de los Hechos, y en el versículo 40 dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y es que la resurrección nos explica algunas cosas que de otra manera serían inexplicables. Y lo primero que nos explica es la muerte de Cristo. Además, también nos confirma la profecía, y es el punto de partida del derramamiento del Espíritu Santo. Repito, explica hechos que de otro modo serían inexplicables. Además, la resurrección de Jesús certifica la posición mesiánica, real y el señorío de Cristo. A mí me llama poderosamente la atención ese himno que se cantaba en la iglesia primitiva y que fue ubicado en la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. Para los que piensan que el Nuevo Testamento no tiene música, no tiene poesía y no tiene canción, este himno es un buen ejemplo para mostrar que el Espíritu Santo también nos inspira a cantar. En esa carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, él cita ese hermoso himno: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero me llama la atención lo que dice: por lo cual, es decir, en virtud de ello, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Porque cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, le estamos dando la gloria a Dios Padre, porque Jesús es el Padre. Un nombre que es sobre todo nombre. Él es el Señor, lo dijeron los ángeles. He aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es, no que será, que es Cristo el Señor. Pero esa declaración fue confirmada cuando Él, en un hecho extraordinario, se levantó de la tumba victorioso
Y por eso entonces es que el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos en el capítulo 1, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando Jesucristo se levantó de la tumba, estaba demostrando que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él es el Altísimo, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, que Él es el único Salvador, el único, que es Dios manifestado en carne. Por eso el apóstol Pablo, en esa misma línea de pensamiento y también utilizando un verso que se cantaba en la iglesia primitiva, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio del amor de Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El que se manifestó en carne resucitó de entre los muertos. Por eso, sin resurrección, la posesión mesiánica real de Jesús no podría establecerse de manera convincente. El derramamiento del Espíritu Santo sería un misterio inexplicable. El testimonio apostólico y su sustancia habrían desaparecido. Estaríamos aún nosotros esperando lo que escribió David en el Salmo 16, un Mesías que estaríamos aguardando. La aprobación divina solamente sería aplicada a su vida y a su ministerio, porque su vida hubiera terminado como la de cualquier otro profeta. Por eso es que el primer sermón cristiano se halla fundamentado en la resurrección de Jesús. Y yo quisiera añadir y darme la libertad para decirlo esta mañana: nuestros sermones también deben estar fundamentados en el Cristo que resucitó. De ahí sus afirmaciones. Cristo arriesgó deliberadamente todas las reclamaciones de los escribas y de los fariseos al crédito o a la creencia de ellos y de los hombres acerca de su resurrección. Ustedes recuerdan que a él se le pidió una señal del cielo. Acababa de sanar a un hombre sordo, endemoniado y mudo. Y ellos osan pedirle una nueva señal, como si esa no fuera suficiente. Y Jesús, cuando le piden señal, indicó esta señal, su resurrección, como la única y suficiente credencial. No les daría otra señal. Señal distinta no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto y sepultado y resucite al tercer día. Es la doctrina que en el siglo I trastornó al mundo. Y yo diría, es la doctrina que desde hace 70 años ha transformado a Colombia. Es la doctrina que elevó al cristianismo sobre el judaísmo y otros sistemas religiosos. Si se acepta esto, debe admitirse todo lo que es vital y característico en el Evangelio de Jesús. La Biblia dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, el apóstol Pablo no podía haberle enviado a la iglesia que está en Éfeso esa declaración: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, en todos y por todos.
y a Él sea la gloria hoy por los siglos de los siglos. Fueron 5 las referencias que Mateo hace acerca de Jesús, hablando de su muerte y de su resurrección. El Evangelio de Juan, que es un evangelio selectivo, solamente cita uno. Cuando el Señor entró al templo y encontró a los cambistas y a los vendedores de palomas y tornó el rostro adusto y el ceño fruncido. Ellos le preguntaron: ¿qué señal nos muestras y por qué haces esto? Y Él les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. De ahí los testigos inertes, porque la resurrección de Jesús es el hecho más testificado y más claramente comprobado. La piedra es un testigo inerte. Cuando digo la piedra, estoy hablando de la piedra del sepulcro. El sepulcro mismo, el sello que colocaron sobre él, los vestidos fúnebres. Pero además hay testigos directos, es decir, hombres de carne y hueso, el Sanedrín de los judíos, la guardia romana, el centurión, las mujeres, Cefas, los 12, 500 hermanos juntos, Jacobo y Pablo como un abortivo. Es decir, este es un evento histórico. Este no es un evento que está planteado como un argumento filosófico, es un hecho. El significado es un asunto teológico, pero el hecho es un asunto histórico. De ahí la singular experiencia de estos 70 años, es la experiencia cristiana. Así dice la Escritura: también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el estado o condición producido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra conducta, mediante el poder del Espíritu Santo, como el establecimiento de una relación personal con un Cristo que vive por los siglos de los siglos. Por eso el apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Alguien dijo: qué bueno que se levantara Lázaro y nos contara su experiencia. O el hijo de la viuda. O todos esos que estamos citando que tuvieron la experiencia de ser resucitados. Qué bueno que vinieran esta mañana y nos contaran su historia. Pero no es necesario que ellos vengan, porque aquí hay muchos que han resucitado, que pueden contar la historia. Es convincente la manera que el apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses, dice: sí. Este sí no es un sí condicional, es un sí afirmativo. Sí. Y esta mañana yo digo: sí, habéis resucitado con Cristo. Yo digo sí, y lo aplico a esta iglesia y me lo aplico a mí esta mañana.
Yo digo sí, hemos resucitado con Cristo. Y por eso es que buscamos las cosas de arriba, donde está así Cristo sentado en el poder de Dios. Por eso es que podemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Por eso es que podemos hacer morir lo terrenal en nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nos encontramos con el registro completo. Sepulcro de Confucio, ocupado. Sepulcro de Buda, ocupado. Sepulcro de Mahoma, ocupado. Sepulcro de Abraham, ocupado. Sepulcro de Jesús. El hijo de la viuda, el principal de la sinagoga, Lázaro, los que resucitaron después de la resurrección de Jesús, Tabita y Eutico, todos volvieron a morir, pero solo Cristo ha resucitado definitivamente. Job, hace muchos años, dijo: quien diese que mis palabras fuesen escritas, que con cincel de hierro y con piedra fuesen esculpidas para siempre. Él dijo: yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Sería muy importante decir que el Redentor vive, y eso sería una gran declaración, pero es mucho mejor lo que podemos decir nosotros: no el Redentor vive, sino mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Leí un testimonio de un hombre predicador, no de nuestra iglesia, valga la aclaración, que cuando comenzó a predicar,
Trató de predicar fe sin saber lo que era fe. Predicó buenos hábitos, asistencia a la iglesia, honor, una continua exhortación a ser buenos, a servir a Dios. Pero él dice que habló de los frutos sin conocer las raíces. El entusiasmo de su juventud, dice él, lo arrastraron, pero le demostraron que no era suficiente el entusiasmo de la juventud. Él escribió: la religión de mi esposa consistía en una creencia en Dios, ética personal y social, estética, hermosa música, puesta de sol y aprecio por la naturaleza. Creía en la conversión, la practicaba pero no la conocía. Tenía problemas en su matrimonio. Ella creía una cosa y él otra. Pero un día decidieron estudiar a Jesús. Y comenzó a resultarle a este joven claro que si no ponía su voluntad en las manos de él, nada podía hacer. Que poner la voluntad nuestra en las manos de él equivale a hacer su voluntad. Y se hizo luz en este joven. Todos los años había predicado ética, moral, personal, social, pero no evangelio, porque el evangelio es el Cristo viviente que ha venido a morar en mí. Él es el que nos ha librado de nuestros pecados, el que nos ha perdonado. Es el centro nuevo de nosotros. El centro de esta convención se llama Jesucristo. El centro de estos 70 años se llama Jesucristo. El centro de mi vida se llama Jesucristo. Por eso esta mañana podemos disfrutar de las bendiciones más grandes durante estos 70 años. Y permítame citar 4 grandes bendiciones. Primero, la destrucción de Satanás. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber, el diablo. Así como los hijos tenían naturaleza humana, el Señor asumió un cuerpo de carne y sangre. Dejó de lado la manifestación externa de su deidad y veló su naturaleza divina en un ropaje de barro. Pero no se detuvo en Belén. Todo el camino anduvo por mí, pues su amor le llevó hasta la cruz. Por medio de la muerte él destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Destruir significa perder su dominio, significa anular. El diablo es un enemigo derrotado. ¿Y en qué sentido entonces tenía el imperio de la muerte? Él tenía la capacidad de demandar la muerte, porque él fue el que introdujo el pecado al mundo, pero la santidad y la justicia decretaba la muerte de todos los que habían pecado. Su papel, el papel del adversario, es demandar que se pague la pena. No hay registro escritural de que Satanás puede infligir la muerte a un creyente sin el permiso de Dios. Por lo tanto, no puede disponer de la muerte o el tiempo de un creyente. Es cierto que por medio de hombres malvados se permite a veces dar muerte a los creyentes, pero Jesús advirtió que no temiesen a los que pueden destruir el cuerpo, sino a Dios, que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El Cristo resucitado tiene ahora las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, tiene autoridad absoluta sobre la una y el otro. La otra bendición conectada con la humillación de Cristo es la emancipación del temor. Antes de la cruz, el temor de la muerte mantenía a los hombres en una esclavitud de por vida.
Y aunque hay destellos en el antiguo pacto acerca de la vida después de la muerte, la impresión general es de incertidumbre, de horror, de tinieblas. Lo que era nebuloso entonces queda claro ahora porque Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La tercera inmensa bendición es la expiación del pecado. Al manifestarse en carne no viene en auxilio de los ángeles, sino que viene en auxilio de la ascendencia de Abraham. Es decir, no echa mano de la naturaleza de los ángeles, sino que echa mano de la naturaleza de la descendencia de Abraham. Seres humanos, no angélicos. Siendo así, era necesario que fuese hecho semejante a sus hermanos en todos los aspectos. Asumió una humanidad verdadera y perfecta, pero sin pecado. Su humanidad perfecta lo ajusta para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Su principal función como sumo sacerdote es hacer la satisfacción por los pecados nuestros. Para llevar a cabo eso hizo lo que ningún otro sumo sacerdote jamás hizo ni puede hacer. Se ofreció a sí mismo como sacrificio sin pecado. De buena voluntad murió en nuestro lugar. Y la otra bendición es que nos ayuda a los que son tentados. Por cuanto Él mismo ha padecido siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Alabanzas al Señor Jesús. Por eso esta mañana yo quiero terminar diciendo algo, que nos podemos unir a la adoración que Apocalipsis 4 plantea en el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Yo creo que este es el momento oportuno para honrarlo a Él. Adórele, adórele, exalte su nombre. Dígale: Señor, tú vives, yo sé que Él vive. Yo vivo, Señor, porque tú vives, porque tú nos has dado vida. No está aquí, ha resucitado. Dele aplauso a Él con toda su fuerza, porque se levantó de los muertos para nunca jamás morir, sino para darnos vida y vida en abundancia, para transformar, para liberar.